Bienvenido a otro capítulo más, capítulo 2 Ya, de la segunda temporada. exactamente. Todo- Qué emoción, ¿ah? Sí, ¿eh? Ya. Y terminamos muy on fire el capítulo pasado, Roger. De hecho, Bien. yo creo que con varios Aquí temas. va a llegar más, así que aguántate nomás ya. Podemos decir que este es como la continuación. Capítulo pasado vimos la pasión por Jesús Ya, y te metiste por un piscinazo a hacer las cosas que Jesús hizo. Así que ya. vamos a seguir así. Vamos a seguir sobre hacer la cosa que hizo Jesús. ¿Correcto? ¿Qué cosas hizo Jesús? Uf. Se portó bien. Fue todos los días a la iglesia. Dio su diezmo, etcétera, etcétera. No iba con gorro ni short a la iglesia. Bueno, eso es una buena pregunta, como para lo que no es ser un seguidor de Jesús, Ajá. ¿no? Porque hoy día, si tú preguntas a una persona en una iglesia que es un discípulo de Jesús, hay muchos conceptos. Y especialmente en nuestra cultura que es saber más, estudiar, estudiar, estudiar. Pero eso te estaba diciendo previo a esto, que el concepto griego versus hebreo es Muy difícil. por los opuestos. Ajá. Y nosotros como ¿cómo se llama? Cultura occidental, es esto que es como más como en base de griego, que saber cosas, conocer cosas, tiene que ver con información, saber más de Jesús. Más la cultura de los hebreos es experimentar, no es solo tener información, sino experimentarlo. Entonces, cuando hablamos de ser discípulo hoy día, puede ser que alguien que va a la iglesia que escucha mensaje, que hace un discípulo que es maestro enseñando la Biblia, aquí alumno sabiendo más y más y más y más y más. Pero el discípulo de Jesús en el Nuevo Testamento y para hoy es totalmente al contrario. Ajá. Jesús dijo cuando los discípulos de Juan le preguntan, ¿dónde vas? Ven y observen, ¿no? Esto es. Y los Es- reconocían, decían, los reconocemos porque son los discípulos de Juan que están allá, los discípulos de Jesús Ya. que se parecían, andaban todos juntos. Exactamente, estaban- imitaban Sí. lo que hacía. Y eso es un tema que me enciende más. Si hablamos de pasión, vamos, ya. Sí. Así que eso, ¿Qué, vamos. qué cabe pensar en esto mismo que casi toda nuestra infancia y preadolescencia nos educaron sentados en una silla, escuchando a un maestro entregando información, y Ya. muchas veces la iglesia es lo mismo. Ya. Vamos allá, nos sentamos un domingo, sin desmerecer obviamente el esfuerzo que hay detrás de una escuela dominical, de todo esto, pero muchas veces nos sentamos a escuchar una enseñanza y muy pocas veces nos llaman y nos animan a hacer. Aprender haciendo, a empolvarnos con el polvo de Jesús, caminando por las calles. Exacto, exacto. Es una tentación, pero sería muy largo. La escuela de los rabinos tiene que ver con esto. Todos sus niños se juntaban, mujeres y hombres chiquititos, y obligadamente ellos tienen que aprender los primeros 5 libros del Ajá. Antiguo Testamento, memorizarlo. Después de un par de años en esto, entonces el maestro dijo, ya, tú y tú vas a ir a la casa nomás. Sí. Escogió lo Los mejor, mejores. creme de creme, ¿no? Y entonces era para memorizar el resto del Antiguo Testamento. O sea, Pero ya llegó, partimos por la base que todos los primeros aprendices de rabino, la Torá la debían saber al menos algo. sí, Y si estaban ya parte de la selección, eran de los buenos de ellos. sí. Más adelante, y saltando varios pasos, llega un momento cuando el creme de creme significa seguir, escuchar las enseñanzas del rabino y luego, y no solo enseñarlo, sino imitar el mismo rabino. Jesús es lo mismo, mucho más que solamente escuchar una enseñanza, sino es imitarlo. Esa es la invitación de él para el discípulo que, ven, Pedro, Sí, bueno. mira, Mm, te voy a enseñar cómo ser un pescador de hombres ahora. Que no era un estudio bíblico una cada semana en un grupo de casa. sí. Sí. Y esto es lo que el mundo observa también. El joven hoy día quiere saber, por eso muchos jóvenes no van a la iglesia, pero se convencen cuando ven el poder
genuino de Dios, el amor auténtico de Él, la demostración. Y de eso vamos a hablar hoy día, porque yo creo que es una época en este momento donde Jesús está llamando sus hijos a un radicalismo y no es fanaticismo, es imitar lo que Lo que hizo Jesús Jesús, es hizo. Ajá. volvernos al, al plan original. ¿Bajo qué autoridad o bajo qué poder hacemos las cosas que Jesús hizo? Ujú. Porque al final Él nos llama y, o sea, yo siento que a veces en lo racional la vara nos queda muy alta. Él dice, mayores cosas que las mías, cosas Yeah, mayores. No yeah, puedo hacer ni las que tú hiciste, y me estás diciendo que puedo hacer mayores. yeah, ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo voy creciendo en este hacer las cosas que Jesús hizo? yeah. Buena pregunta. Es la misma pregunta que los fariseos hacían a Jesús. No, ¿Qué ¿con quieres qué decir? ropa hacía esto? No, con qué autoridad. Sí. Mira, y hay dos cosas aquí. Uno es un tema de identidad y lo otro se llama autoridad. ¿Ok? Identidad, que significa que ya no soy más de mi pasado. Cuando Jesús entra en mi vida, no hace un toque de Cosmético. Ajá. cosmetología, no así como, Botox. sí, como cubrir un poco, sino hace Sí. una transformación radical y la mayoría de los cristianos no cachan esto, no entienden esto, no lo captan, porque es más que una doctrina, es una transformación que lo que yo era antes ya no es, ya no es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas cosas hechas nuevas. Casi todos los evangélicos saben este versículo por memoria, pero vivirlo y no por mis emociones, sino aquí en mi espíritu, comunicando a mi cabeza que mi pasado ya pasó. Y en base de esto, por ejemplo, en Efesios, los primeros 3 capítulos no habla de cómo tratar a mi esposa, cómo criar a mis hijos, cómo criar a los empleados, como deberes, sino quién soy en Él, que me ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Él, etcétera, que soy heredero de esto. Y una vez afirmándome en esto, entonces mis acciones reflejan mi identidad. Así que primero tener claro tu identidad. La autoridad es que el mismo espíritu Ya que está. Sí. resucitó Jesús de los muertos ahora está en mí. Cuando Jesús está ascendiendo, Él dice a sus discípulos, y a ti y a mí, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y ahora te toca Ajá. Yo hacer lo mismo. recuerdo la primera vez que experimenté algo así fue con Mm. 16 años. Ya. Estábamos en la calle, nos tocó salir a hacer evangelismo. Y recuerdo que íbamos caminando cerca de una esquina y comienzo a escuchar la voz de Dios diciéndome, ora por esa señora por su rodilla. No, eso no puedo ser yo, esto no es, esto es algo mío. No estoy listo. No, no, ni siquiera esto es de Dios. Esto es el enemigo, me está confundiendo. Ora por Ya, esa señora por su rodilla. ya. Y con 16 años me acerco, miran, disculpe. Quizás no con las mejores palabras le dije que quería orar por ella y saber si tenía algo en su rodilla. Y me dice, ¿cómo supiste? ¿Eres brujo? No, Dios me dijo. La señora más raro me miró. Ya. ¿Pero puedo orar por usted? Eh, bueno, iban a dar la verde. La señora lo único que quería era cruzar al otro lado. Y me agacho, me pongo a orar por ella. Sentí un fuego en ese momento. Ya. Y la señora empieza a llorar. Y me Ujú. dice que su pierna ya no sentía más dolor. Yo le digo que pruebe, empieza a mover su pierna y había sanado. Y la verdad es que sin entender tanto, sin tener tanta teología con 16 años, Ah, pude experimentar esto por primera vez y fue un... ya. Y es transformador. Y fuiste sanado también de tus complejos, ¿no? Así que ya. Yo te cuento una de mis primeras experiencias, ¿ok? Cuando fui al seminario en los Estados Unidos, el primer año tuvimos un profesor de evangelismo renombrado como evangelista en los Estados. Y en la primera clase dijo, bueno, todos los viernes de las 8 a las 10 voy al centro de la ciudad que se llama Lexington, Kentucky.
y, y voy a predicar. Entonces los que quieren ir conmigo, vengan a tal hora. Entonces habíamos como 6 nomás, de 600 alumnos, ¿no? Wow. Entonces yo fui porque yo quiero estar con este hombre, ¿no? Qué sé yo. Llegamos a este lugar en el centro y le pregunto, ¿en qué iglesia vas a predicar? Y me sonrió y me dice, no, aquí en la calle. Nunca, jamás había hecho algo así, ¿no? Entonces, es una historia larga, pero después de 2 semanas me dijo, yo tengo que viajar ahora, tú estás a cargo. Como que, ¿no? Pero en una de esas noches, porque evangelismo, sanidad es todo lo mismo. Es como que no vas a ver jamás fruto a menos que te atreves. Mm. Y la primera vez es que empecé a evangelizar, y mi mente ya estaba derrotado. Yo voy a hablar de esto, y si él me dice esto, oh, no, es como que me convencí que no podía. Pero cuando empecé a atreverme, es como un músculo que uno no usa. Mm. Entre uno que más que lo hace, y, dices, yo no veo nada. Y crea una dependencia de Dios. Y Dios empieza a enseñarte cómo hacerlo según su manera, no un tratado y cosas así. Así que para hacer rápido la historia, estaba en una zona, un distrito de mucha drogadicción y prostitución. Y de repente viene este joven negrito de color detrás de mí y me agarra por atrás y afirma mi pecho, mis brazos y pone una navaja No. aquí, sí. Y me dice, am, tú sabes por qué tengo que hacer esto. Así fue como, claro. Y yo en ese momento sentí una calma venir sobre el sobrenatural y empecé a decir, no entiendo, pero sé esto. Dios te ama y tal. Y en menos de un minuto terminamos los dos arrodillados en la calle y él recibiendo a Jesús. Ya, eso. Así que para evangelizar tiene que buscar a alguien y decir, no, no, no. Pero es el atrever de Ajá. hacerlo, atrever de hacerlo, exponerte, tomar riesgos. Tiene mucho, mucho que ver con lo que estábamos hablando justamente en el capítulo anterior sobre esto de pasión por Jesús. O sea, no podemos buscar estar más vinculados con Él, más cerca de Él, si es que no estamos esperando ser desafiados a hacer las cosas que Él hace. Ya, ya. ¿Y Me, cuál es la motivación de todo esto? Más que la pasión, es la compasión. Es si en mi identidad yo veo cómo Dios me ama, el valor que yo tengo a Mm, los ojos, no porque no sé, porque me ama, soy tan desgraciado, no es esto, mm, sino ver el valor que tengo a los ojos de Dios por el sacrificio que hizo. Entonces es con la misma medida que así estoy mismo. hablando a una persona que yo no veo drogas, yo veo una persona que Dios ama tanto y me conmueve de Mm. compasión. Ya, Yo creo que muchas veces vi la obediencia como algo forzoso, como mm, que era ya. costoso Como hacer la y, tarea, ay, no, la qué pega. tarea, no, hay que hacer tarea en la casa. No, nunca me gustó la tarea, pero ver la tarea como desde ese lado, ver la obediencia como algo que yo he sido lleno también, Ya, se ha revelado su amor sobre mí, conozco mi identidad, esto hay que compartirlo ya. y uno lo hace desde este lugar, desde el saber que soy amado, puedo salir ahora a cumplir justamente con eso. Wow. No es una carga que uno tenga que llevar, creo que lo logro ver de esa forma. Ya. Y interesantemente se convierte en un estilo de vida. El fin de semana pasado estuve en Osorno, en la casa de una familia que ahí en cuanto a la iglesia y de visita tiene otro matrimonio, nada, etcétera. Y bueno, una historia larga, pero una hija llegó a visitar, una hija de como 23, 24 años. Y ahí en la mesa la miré y dije, disculpa, pero quisiera decirte algo, hacerte un par de preguntas, palabra de ciencia. Terminamos orando, quebrantado, toda la gente,
tocado por Dios. Y a consecuencia, captado por Dios, ¿no? Sí. Y eso es, se convierte, como dije, en un estilo de vida, donde uno menos espera, Dios te dice, "Ah". Amén. Hablamos de lo que hizo Jesús. Sí, sí. ¿Qué hizo? Sanó enfermos, Ya, tuvo compasión, ya. alimentó a los hambrientos. Mm, Yo creo que a veces se nos olvida un poco, nos gusta quedar, y está bien, nos gusta quedar con lo que capaz es más fácil. A mí me encanta el evangelismo, me ajá, gusta la misericordia, y nos quedamos muchas veces con lo que al parecer es más fácil con nuestro ADN y todo. ya. Y yo creo que lo importante es estar haciendo eso, lo que Jesús hizo. Jesús no era especialista, ay, no, Especialista. especialista en uno de esos. Ah, no, mi ministerio es misericordia nomás. No, es un estilo de vida de extender amor de Dios a lo que sea. Yo quisiera hablar, mencionar nomás, como 5 áreas Ajá. que cubría el ministerio de Jesús, ¿ok? El primero tiene que ver un ataque contra Satanás. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. No ver la película El Exorcista nomás, ¿no? Sino donde quiere que fuera por la presencia de Dios en él y sobre él, este tormentaba a los demonios, ¿no? Así que es una parte muy real del ministerio de Jesús. Es como este choque entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y es ver el poder de Dios manifestarse aún sobre los demonios. Esto me emociona, me encanta. Antes me asustaba, ¿no? Pero al ver cuando no tiene que ser conmigo, no se trata de mí, mi super espiritualidad o poco espiritualidad, cuánto tiempo llevo, no. ¿Tú no crees Eso, que sea algo para gente experimentada en la iglesia? no, pues yo creo que tiene que ver con entender quién soy, ¿no? Que soy hijo, que mi pasado ya pasó. Ya no vivo yo en culpa, ni condenación, Ajá. ni, ¿cómo se llama? Frustración de mi pasado. Dios me liberó de esto. El diablo, su mentalidad tiene que ver con culpa, Ajá. etcétera, etcétera, y impartirlo a ti, y tú empiezas a creer sus mentiras, y ahí, Ajá. etcétera. Pero una vez que entiendo quién soy y qué es lo que hizo Jesús en mí, es otra actitud, ¿no? Y también entender eh, quién está en mí y sobre mí. Mm. Entonces, eso es lo que me califica. No es que soy, que ayuné toda una semana, aunque este puede ayudar, cuando Jesús dijo esto, solo salí por oración y ayuno, pero no es por obra, sino es por afinar tu espíritu Ajá. con el dedo. Por la fe. Mm. Liberación. Segundo fue sanidad. Y no de vez en cuando Jesús, hay muchas veces donde dice, donde Él fue, fueron sanados todos Los que habían ahí. Sí. de enfermedades y dolencias, ¿no? Las dos cosas. De manera, solo un break entre medio de este segundo. Tenemos a alguien que nos está escuchando y sabemos que está siendo desafiado a moverse en esta sanidad. ¿Cuál sería tu primer consejo? De sanidad, Sí. uh, Dios le está hablando a esta persona que ore por alguien por sanidad. quiero el cuento. Sí, pues, que no tiene nada que ver contigo. Sí. Tal como tú compartiste en tu testimonio, ¿no? Por eso, a Dios, yo creo que deleite en aquellos que dicen, no sé cómo hacer esto, ¿no? Am, yo me acuerdo leyendo las historias de John Wimber, ¿no? Que él oraba por, no me parece que dijo como 600, 700 personas sin ver ninguna sanidad, ¿ya? Pero lo hacía por obediencia. Sí. Y la primera sanidad que vio fue una celebración extraordinaria en él. Ajá. Pero luego en su ministerio había noches cuando él iba a un lugar y todos fueron sanados. Y la misma semana, la noche siguiente, en el mismo lugar, nadie fue sanado. Entonces, un hombre le preguntó cómo explicar esto. Él dijo, la verdad es que cada vez que estoy así,
estoy parado sobre una alfombra que se llama gracia. Mm, Entonces, es gracia que toca a la gente. ¿Por qué no toca la noche? No tengo idea, pero solo estoy oh, obedeciendo y parado sobre la gracia. Así que eso, mm, sanidad, sanidad. Tenemos eh, ir contra el enemigo, liberación, liberación, sanidad. sanidad. Tercera cosa es la muerte. Jesús también resucitó a los muertos. Y ahora, claro, eso, tal como tú no es liga mayor, pero la verdad, nunca en la historia de la iglesia estamos viendo y oyendo de tantas resurrecciones como ahora. Y es más que vigente, ¿no? No sé si has intentado. Yo sí, Sí. sin éxito todavía, ¿no? No he intentado. Pero yo creo que más que nada, y como decimos en nuestra iglesia, Dios celebra los riesgos, Sí. aún más que el fruto, ¿no? Ajá. Así que el hecho es creer y disponerte. Y la cuarta cosa tiene que ver con el poder de Dios sobre la naturaleza. Mm, Y eso vemos el ministerio de Jesús multiplicando los panes y peces, convirtiendo el agua el agua en en vino. vino, Deteniendo la calmando tormenta. las Sí, tormentas. Esta historia en particular me encanta, sí. porque Jesús había estado ministrando todo el día y estaba exhausto, estaba durmiendo en la barca, ¿te acuerdas? Y se levanta, ¿cómo se dice en Chile? La puelcha, ¿no? Sí, el puerto. Su, Sí. y ahí como, ¡za! Y hasta los pescadores experimentados están Estamos. gritando de Sí. histeria, vamos a morir. Y despiertan a Jesús. Y Jesús se levanta, ¡pa! Y reprende y se calma todo. Y los discípulos, me ¿Quién encanta es este? esta expresión, ¿quién es este? Hasta que la naturaleza le obedece. Y de ahora Jesús les hace la pregunta, cuando les dice, ¿dónde Sí. está su fe? Ahora, en nuestra tradición de evangélicos o cristianos, nos enseñan la fe es ir a Jesús en la tormenta, qué sé yo, ¿no? Y a Jesús, qué sé yo. Pero esta no fue la respuesta de Jesús. Mm, ¿Por dónde está su fe? Y significa esto. Ustedes me han visto a mí hacer claro. esto. Y ¿Por qué no lo ustedes, hicieron? ya. Ajá. Es lo mismo en cuanto a lo que es el ministerio de Jesús. ¿Han leído esto? Y qué esperanzador Y ver que después en ustedes, Hechos pasa justamente eso. Son ellos mismos los que estuvieron con Jesús que empezaron a ver esos milagros claro, en todo el libro de Hechos. ya. Es un proceso de atreverse. De 12 discípulos en la barca, Jesús está caminando sobre las aguas. Pedro grita, si eres tú, dime que venga. Y los discípulos, 11, son como la mayoría, ¿no? Y se vayan nomás, estamos orando que el Señor te bendiga. Amén, 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 y qué sé yo. Pedro es el único que se atrevió. Ajá. Todos fueron invitados. Mm. Y por eso Pedro es uno que tenía historia de caminar sobre las aguas, Sí. que le contaba a sus nietos, ¿no? Los otros 11 no. No, no, los otros oraban nomás ya. Ya. Así que el punto, Jesús, que somos todos llamados. Entonces, fe no es saber y creer, sino es actuar. Fe sin hombres, obras Obras es muertas. muerta, muerta. Ajá. Así que, y hacer esto es lo que enciende la pasión. Yo termino, o sea, hay uno más que es el ministerio de Jesús sobre el pecado, que no vino solo para perdonar, sino erradicar, Ujú. romper el poder del pecado, de adicciones, de frustración y condenación, de culpa y todo esto. Eso es extraordinario. Mm. Pero quiero contar una historia. Tim me pidió contarlo, ¿ya? Sí, ya te lo pidieron. Sí, 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 él lo pide, ya tengo que decirlo. Estuvimos en Sudáfrica con Gloria varios años atrás, ministrando en un lugar cerca de Port Elizabeth, en el norte de Sudáfrica. Y estaba pasando una sequía de un par de años. Y me acuerdo cuando llegamos,
queríamos ducharnos después de no sé cuántas horas de viaje. Y el pastor dijo, ya, solo 2 minutos, porque hay una escasez de agua. Así que, y, y me tocó la tercera y cuarta noche de predicar en un campamento de como 500 personas. Estaba como un tabernáculo, lo que llaman ahí, que es un techo, pero sin muros, Ajá. por cuestión de ventilación. Y la tercera noche que me tocó a predicar, yo sentí el olor de lluvia. ¿Has sentido el Sí, olor de sí. lluvia? De rico. Así que, y sentí Dios decirme aquí, no audiblemente, profetiza que va a llover. No, dije, no, Oh, no. Porque para nosotros sí son sí, mayores sí. palabras, ¿no? Así que saqué mi cabeza fuera del techo mirando, no, es una noche estrellada, no, no, Dios, no hice nada, no fui gallina. Y la cuarta noche me pasó lo mismo. Incluso dije a Gloria, ¿sientes el olor de lluvia? No, 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 no. Y miro estrellas y Dios ahora empieza a empujar, profetiza. No, si no, no pasa nada. No me van a invitar nunca más. No. Todas estas cosas. Así que finalmente, para hacer la historia larga, subí al púlpito y hice la profecía espiritual. ¿Cuántos sienten una sequía en tu corazón? ¿No? Y, y Dios me dijo, no, esta no es la pregunta. No te dices. Profetiza. Así que dije, esta noche va a llover. Dios dice, va a llover. Y como una señal que va a llover, voy a pedir que todos los jóvenes pasen adelante. Y cuando lleguen aquí, el Espíritu Santo va a caer sobre ellos. ¿No? Es algo también que estaba percibiendo. Llegaron. Muchos que fueron obligados por los papás estaban ni ahí, ¿no? En una fila y de repente, ¡fam! Cae el poder de Dios sobre ellos. Y algunos empiezan a llorar, otros cayendo al suelo. Nadie está orando por ellos. Yo estoy, ¡ah! Y de repente escucho en el techo. Empezó a llover. Wow. No torrencialmente, pero esta lluvia suave. Y llovió toda la noche. Wow. Y todo el día siguiente. Y toda la semana. Así que imagínate cómo caminé por el campamento como Elías, como, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con uno. De nuevo, es atreverte, atreverte. Ese se llama riesgo de equivocarte, riesgo de ser, parece como tonto, etcétera. Pero es parte de lo que es rendir mis Mm. derechos a Él Y el y hacer resultado que Él termina siendo obedecer. pasión. O sea, al final el resultado es No, y cuando tú ves Dios manifestar así como, wow. es como cuando Jesús mandó también a los discípulos y ¿Cómo lo que dijo, te pasó a ti? vayan de dos en dos, y a la vuelta venían contando, saltando, contando testimonios, y todos encendidos por esto mismo. Ya. Ahora, si Que quieres quedar en la iglesia cantando canciones a Él o de Él y leyendo escrituras, escuchando 500,000 mensajes y aplaudiendo cuando algo te parece lindo, versus vivir la emoción y pasión de ser lo que hizo Jesús, nada que comparar. Y eso es lo que me mantiene joven en el corazón. Ya. y doy fe Hace, de eso. hace unos años atrás estuve en una conferencia en La Paz, Bolivia, y unos momentos con el Espíritu y gloria descendió sobre el lugar. Y nadie oró por mí, estaba en el piso, o sea, llorando, emocionado por ver. Y dije, Dios, ¿por qué ahora? Soy viejo. Y Dios me dijo, nunca más quiero escucharte decir esto, porque tu corazón está siendo rejuvenecido, ¿no? Y creo que es lo que nos mantiene con energía, pasión, Mm, vitalidad, es hacer lo que hizo él. mm. Es un paquete de nervios, de temores, como que vienen las flechas del enemigo. Mira lo que hiciste ayer, que sea todo para descalificarnos o eso, ¿ya? Pero fe es posicionarme en quién soy y para qué estoy, ¿no? Y atreverme. Mm, Y si no pasa nada, mm.
yo creo que, ¿cómo puedo decirlo? El milagro mayor, que aunque es de ver a una persona sanada, de ver a esta persona entender que es amado por Dios, que Dios ve su situación, que está con él, ahora, qué sé yo. No, es extraordinario. ¿Viste? Que empezamos en esto, ya no puedo terminar. Ya no vamos a parar. Yo quiero simplemente dejar una palabra de ánimo para aquellos que capaz que están en un proceso de comenzar esto. eh, Orar también para que comencemos a sentir este olor a lluvia. Si capaz que sentimos que Ujú, no, en verdad Dios no me habla con esto, Dios no me desafía a orar por alguien, Dios no me desafía, Roger, cuántos testimonios tan grandes que yo creo que no, de aquí a cuánto tiempo. ujú. La verdad es que no es tan así. No, Es no, estar atentos a lo que Dios está hablando y quiero también profetizar eso sobre nosotros, sobre los que están viendo también el podcast. Y esta misma semana vamos a comenzar a sentir ese olor a lluvia, a ser desafiados por parte de Dios, a obedecerle. Me sumo también en eso ya, y a decirle así a Jesús ya, para seguir creciendo en esta pasión y obediencia por él. extraordinario. Hay dos factores, solo quiero mencionar esto, leer este versículo y terminamos. Uno es oír su voz. No es que me vaya a la playa mañana y digo a las olas, deténganse, ¿no? Sino es oír la voz de Él. Y el segundo es la disposición Fíjate. de obedecer. Por eso Jesús dice su voz aquí en Mateo 10:7. Mm. Vayan, no quédense en la iglesia, vayan y anúncienles que el reino del cielo ya llegó. Y dice, sanan a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. De gracia, que has recibido ahora de gracia. Entonces, esos dos factores, el Espíritu de Dios, su voz en obedecer, es lo que provoca lo sobrenatural. Amén. Amén, amén. Otro lindo capítulo. No, es tanto. Sí, Para sí. decir, en Hechos 4, cuando cae el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y dice que los discípulos salen predicando y que esencialmente contando lo que Jesús hizo. El impacto de la palabra fue una cosa tan maravillosa como los milagros, pero dice que todo lugar donde fueron hablando, su mensaje fue confirmada, no porque me gustó la ilustración de las Ajá. ovejitas, no, sino por señales y maravillas. Palabra, señales y maravillas, las dos cosas Mm, juntos. Sin esto, mm. Tremendo, tremendo. Desafiados nos vamos. vamos. Muchas gracias. Dejamos hasta acá este segundo capítulo y la segunda temporada se viene recargada. Esta temporada parece, ¿eh? Ya lo estamos viendo. Estamos empezando nomás. Así que como siempre les pedimos, dejen sus comentarios acá abajo, den el botón suscribir si todavía no se suscriben. Y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos muy pronto y más que nada, haga lo que están escuchando. Nos vemos. Y ahí vamos a recibir muchos testimonios.